Mi esposa mentirosa me apuñaló por la espalda y mi madre se puso de su lado. Años después, hice que se arrepintieran de todo. Recientemente, sorprendí a mi exesposa alcohólica recayendo en el alcoholismo y, mientras dormía, encontré una conversación de texto entre ella y un amigo cercano mío. Descubrí que estaba teniendo una aventura y, aunque al principio no quería creerlo, finalmente me di cuenta de lo que estaba pasando. Salí de mi casa con la intención de acabar con mi vida, pero afortunadamente me controlé y, en lugar de eso, simplemente me quedé fuera toda la noche. A la mañana siguiente, mi esposa comenzó a bombardear mi teléfono. Durante toda la mañana, recibía múltiples mensajes de texto y llamadas de ella, preguntándome dónde estaba y qué diablos estaba pasando, ya que mi camioneta de trabajo seguía en el camino de entrada y yo no aparecía por ningún lado. Le respondí diciendo que había un problema con el motor, así que me llevaron al trabajo, lo cual pareció creer ya que solo respondió con un ok. En realidad, fui a la casa de mi amigo y pasé el día con él. Él me convenció de mantener un perfil bajo y ver qué podía averiguar, al mismo tiempo que hablara con un abogado y comenzara a explorar mis opciones. Me llevó a casa alrededor de las 6 y, honestamente, estaba agotado. Creo que la adrenalina de todo el día y luego de tenerme de repente me dejó sin energía, así que estaba extremadamente cansado cuando llegué a casa. En el segundo que entré por la puerta, supe que algo andaba mal, ya que mi esposa se me acercó de inmediato, haciéndome todo tipo de preguntas sobre el trabajo. Le pregunté por qué le importaba y me dijo que había dejado mi gran termo y mi bolsa de almuerzo en el asiento del pasajero delantero y que algo había pasado hoy, que podía sentirlo. Estaba a punto de contarle todo, pero estaba demasiado cansado y no podía molestarme en fingir nada. Simplemente dije sí, hay algo mal. Le dije que cuando estaba acostando su trasero alcohólico la noche anterior, apareció un mensaje en su iWatch, que leí junto con todos los demás, y que era una engañadora repugnante con la que no quería tener nada más que ver. Su actitud pasó de ser la de una persona con los brazos cruzados en el poder a la de una niña asustada en un segundo. Empezó a sollozar y yo simplemente me alejé y subí las escaleras para ducharme. Cuando salí, estaba sentada en el primer escalón, llorando aún, y comenzaron las excusas de inmediato, que estaba borracha, vulnerable, que nunca había hecho algo así antes, que él le había enviado un mensaje primero y que no significaba nada, que nunca iba a hacerlo realmente. Prácticamente dijo todo lo que todos aquí dijeron que diría, como si tuviera el manual frente a ella. Lo único que no hizo fue intentar culparme a mí. Probablemente sabía que la habría echado de inmediato si hubiera intentado eso. Le dije que quería el divorcio y que tenía que salir de la casa en un mes. También le dije que se mudara a la habitación de invitados. La he estado ignorando casi todo el tiempo desde entonces, solo frunciendo el ceño y sacudiendo la cabeza cuando empieza a decir tonterías que no quiero escuchar. Le conté a mis padres lo que estaba pasando y lo que realmente no esperaba sucedió. Mi madre se puso de su lado y estaba decidida a que no la echaría a la calle. Mi madre decía que había cometido un error y que deberíamos resolverlo como adultos, que habíamos pasado por demasiado juntos y que en realidad no había hecho nada, solo eran palabras. Completamente tomó su lado en lugar del mío. No podía creerlo. Conseguí una cita con un abogado de divorcios para la próxima semana, así que iré a esa para discutir mis opciones. Actualización: han pasado 20 días desde que descubrí que mi esposa me estaba engañando con mi amigo y la situación se ha vuelto infernal. Le di un mes para salir y ha estado durmiendo en la habitación de invitados, pero ahora está claro que no tiene intención de irse. Después de meterse en el oído de mi madre, dice que no tiene a dónde ir, pero ese no es mi problema. He visto a mi abogado de divorcios varias veces y ahora estoy en el proceso de redactar una petición de divorcio y hacer que mi esposa reciba los papeles del divorcio. También he abierto mi propia cuenta bancaria y he tomado el 50% del saldo de nuestra cuenta compartida. La atmósfera en la casa ha sido extraña, por decirlo menos. La sala de estar se ha convertido en una tierra de nadie donde nadie frecuenta, ya que ambos pasamos la mayor parte del tiempo en nuestras habitaciones. Había estado ignorándola completamente, pero después de leer sobre el 180, comencé a implementarlo y a ser civil, aunque un poco frío con ella. Estoy tan contento de haber hecho esto, ya que comenzaba a sentirme como un monstruo por negarme a reconocer su existencia. No era la forma correcta de comportarse y terminé sintiéndome como si yo fuera el que la había lastimado, en lugar de ser al revés. La única vez que rompí el 180 fue cuando entré al baño la semana pasada. Ella estaba sentada en el suelo junto a la bañera llorando. La ayudé a levantarse y, por instinto, le di un abrazo, aunque fue más un abrazo de ahí que uno con mucho cariño.
Lo triste es que ahora soy tan desconfiado de ella que no me sorprendería que estuviera esperando a que entrara para montar un espectáculo. Lo peor es que probablemente eso ni siquiera sea cierto, pero este es el tipo de basura que pasa por mi cabeza en este ambiente tan tóxico. Ha estado diciendo que hará cualquier cosa y todo para salvar este matrimonio, cualquier cosa para demostrarme que fue solo un error tonto. Así que mencioné una prueba de detector de mentiras. No planeo hacer una, ni siquiera sabría por dónde empezar, solo quería ver su reacción. Ella estaba totalmente de acuerdo, bueno, hasta unas horas después cuando vino a mí con una tableta en la mano, hablando de lo inexactos que son y cómo la ansiedad y los nervios pueden dar resultados falsos. Solo me reí. Algo digno de notar también es que el amigo con el que me engañó ya no está en términos amigables con ninguno de nuestros amigos mutuos. Lo expuse en las redes sociales hace unos días y he estado recibiendo mensajes de texto de nuestros amigos, así como de él. Todos le han dado la espalda, lo cual es muy alentador de ver. De todos modos, he hablado con mi madre varias veces sobre esto. Durante una acalorada discusión, le pregunté por qué estaba del lado de mi esposa, si había algo que no me estaba diciendo. Ella dijo que siempre ha visto a mi esposa como la hija que nunca tuvo pero siempre quiso, así que se aferró a mi esposa desde que nos juntamos. Como dije anteriormente, tienen un vínculo cercano. El hecho de que mi esposa no tenga familia y solo unos pocos amigos que tienen sus propias vidas ocupadas y familias significa que si la echara, estaría completamente sola. Intentó hacerme llegar a un compromiso, diciendo que en 3 o 4 meses podríamos volver a hablarlo y ver dónde estamos mentalmente, empujándome a probar la terapia de pareja antes de tirar la toalla. No voy a hacer eso. La idea de estar en la misma casa que mi esposa me enferma. Si las cosas empeoran, estoy listo para salir por la puerta y nunca volver. ¿Qué le den a esta casa? Tengo que poder mirarme al espejo con algo de respeto por mí mismo. Alguien tiene que mantener su palabra en este desastre. Si me voy, mi mejor amigo ha dicho que puedo quedarme con él durante unas semanas hasta que me organice. Si salgo por esa puerta, estoy hecho con mi madre. Nunca volveré a hablar con ella en mi vida. Probablemente lo verá como si me hubiera rendido con ella, como si me hubiera ido sin intentar al menos arreglar las cosas primero. Yo lo veo como si ella estuviera eligiendo a alguien que rompió mi corazón por encima de mí. Actualización 2. Desde esta mañana, ya no llamo a esa casa mi hogar. Vi en el calendario que mi esposa tenía una cita en el hospital con su oftalmólogo, así que sabiendo que estaría fuera por unas horas, aproveché para reunir mis cosas y mudarme, lo cual hice. Moví y ordené mis cosas, simplemente dejé las llaves de la casa en la mesa de la cocina junto con los papeles del divorcio que recibí del abogado la semana pasada, y me fui. Bloqueé los números de mi esposa y de mi madre. Cualquier comunicación que tenga con mi esposa de aquí en adelante se hará a través de mi abogado. En cuanto a mi situación de vida, me estoy quedando con un amigo por una semana o 2, pero espero tener mi propio lugar alquilado antes de Navidad. No he hablado con mi madre en unas semanas. La última vez que hablamos fue por mensaje de texto y traté de explicarle con detalle las cosas que mi esposa decía en sus mensajes de texto, especialmente el puedo guardar un secreto. Dios, eso dolió. Le expliqué por qué me dolió tanto y por qué no creía que fuera la primera vez que lo hacía, y que por eso nunca podría confiar en ella de nuevo. Mi madre respondió diciendo que no podía hablar conmigo cuando estaba así y que me dejaría enfriar. Intentó llamarme hace unos días y simplemente ignoré su llamada. Como dije antes, desde hoy he bloqueado su número. Me siento tan decepcionado por mi madre y en este punto, casi se siente peor que la traición original de mi esposa. Con lo que siento ahora, no creo que vuelva a hablar con ella nunca más. Actualización 3. Han pasado más de 7 meses desde que mi esposa engañó por primera vez y honestamente pensé que eso era todo para mí, pero recibí una llamada telefónica que me arrastró de nuevo al lodo. Me mudé a 15 millas de distancia, cambié mi número de teléfono y aún estoy en el proceso de divorciarme de mi esposa. Ella ha ignorado todas las solicitudes de mi abogado de divorcios para cooperar, lo cual ha obstaculizado las cosas. Ahora estamos en el proceso de presentar una solicitud de servicio presunto y tratando de que los tribunales le entreguen oficialmente los papeles del divorcio. Si continúa ignorándome, podré proceder con el divorcio sin su participación. Bueno, mientras estaba en el trabajo, recibí una llamada de mi mejor amigo diciéndome que mi padre estaba tratando de contactarme porque mi madre no estaba bien y preguntó si estaba bien darle mi número. Dije que sí y mi padre me llamó para decirme que mi madre estaba en el hospital. Está estable, aunque no en buen estado. Obviamente, me sorprendió, ya que no había escuchado la voz de mi padre en mucho tiempo.
Fue también lo más emocional que lo he oído. Me dijo que mi madre realmente quería verme, así que sí lo encontraría en el hospital y la visitaría con él. Dije que sí y acordé encontrarme con él fuera del hospital. Cuando llegó el momento de salir de mi casa y visitarla, estuve a punto de arrepentirme en el último minuto, pero sabía que necesitaba un cierre y que no me perdonaría si no iba y algo sucedía. Cuando llegué al estacionamiento del hospital, tuve esta sensación surrealista de paranoia, casi esperando que mi esposa saltara de detrás de un arbusto o algo así. Me encontré con mi padre en la entrada y fue bastante incómodo, ya que intentó abrazarme y yo dije que no. Luego le dije que si mi esposa estaba allí de alguna manera, me iría de inmediato. Me aseguró que no lo estaba y nos dirigimos a la sala donde estaba mi madre. Cuando vi a mi madre, me llevé un susto terrible, ya que parecía que había estado en una guerra. Nunca la había visto tan frágil. Tenía un ojo negro extremo, además de muchos moretones y zonas de color púrpura y amarillo en un lado de su rostro. Tuvo una caída grave, se rompió 2 costillas, se destrozó el codo y golpeó un lado de su cabeza y cara contra el suelo. Parecía un zombi, pero se animó cuando me vio. Me dijo cuánto me extrañaba y que no estaba segura de si volvería a verme. Le dije que si realmente hubiera querido contactarme, podría haberlo hecho. Hablamos un poco sobre lo que había sucedido exactamente, cómo estuvo en el suelo durante unas horas antes de que mi padre la encontrara, y que estaba decidida a volver a la normalidad y reparar los puentes conmigo. Mencioné a mi esposa y que había estado presionando por un divorcio, pero que ella estaba ignorando las cartas o no las estaba recibiendo. Le pregunté si todavía estaba en la casa. Mi madre admitió que sí, y mi padre comenzó a sentirse incómodo. Simplemente aparté la mirada con disgusto. Mi madre comenzó a decir que mi esposa estaba perdida sin mí, que no estaba en buen estado. En ese momento, supe que nada cambiaría. No había tenido una epifanía ni estaba viendo las cosas desde una nueva perspectiva. Solo quería que todo volviera a la normalidad. Dijo que la casa era mi hogar y siempre lo sería, pero le dije que no la quería, que ya no significaba nada para mí y que solo tenía malos recuerdos. Me quedé menos de 1 hora en total. Cuando me iba, dije que si quería contactarme, lo haría, pero que no esperara junto al teléfono, ya que podría esperar un buen rato. Cuando mi padre me acompañó a la salida, me preguntó si mantendría el contacto con él y le dije que sí. Si eso es correcto o no, no lo sé, el tiempo lo dirá. Cuando llegué a casa, mis emociones estaban por todos lados, desde la tristeza hasta la ira, pero me alegro de haber ido. No pude evitar pensar en mi esposa también y en lo que una vez significó para mí. Nunca dejará de doler. Actualización 4. Estoy en la recta final en cuanto a mi divorcio de mi esposa. Ella ha firmado los papeles del divorcio y los ha enviado a mi abogado de divorcios, así que solo quedan las formalidades. Me envió un mensaje a través de mi padre en el que decía que lamentaba no haberme dejado seguir adelante, que pensaba que podía salvar las cosas, pero ahora sabe que no puede y que tiene que seguir adelante por su propio bienestar. Le agradezco por ver la realidad. No quiere nada en el divorcio y dijo que se mudará de la casa cuando pueda estabilizarse, lo cual me parece bien. En cuanto a mi madre, no he hablado con ella aún, pero mi padre dice que está mucho mejor después de salir del hospital y recuperar algo de normalidad. No sé cómo resultarán las cosas con ellos, pero les he dicho que si la casa va a ser mía, quiero que la pongan a mi nombre ahora para darme seguridad. Luego podemos empezar a intentar reconstruir puentes. Veremos cómo va eso. He comenzado terapia y he hablado con un psiquiatra, tanto por teléfono como en persona, y me ha ayudado mucho a hablar con franqueza sobre todo, aunque sea por un rato. Mi psiquiatra también dijo algo que realmente me tocó cuando me quejaba de cómo mis mejores años habían pasado. Ella dijo, tus mejores años son los años que te quedan. Creo que quiso decir que el pasado se ha ido, no existe excepto en tu mente, pero el aquí y ahora sí, y puedes elegir aprovecharlo al máximo o vivir en un pasado que no es real para nadie más que tú. Es definitivamente una frase que voy a tratar de recordar cuando me sienta deprimido. Actualización 5. Primero que nada, ahora estoy oficialmente divorciado. Se siente como si me hubieran quitado un peso de encima, pero también como un final definitivo a lo que fue casi 1/3 de mi vida. De hecho, vi a mi ex esposa por primera vez en casi 1 año cuando entraba a una tienda en el centro de la ciudad hace 1 mes, visitando a un amigo. Ella estaba abriendo la puerta para salir justo cuando yo entraba. Nos miramos a los ojos, murmuró algo que no pude entender, y luego simplemente nos quedamos mirándonos durante unos segundos antes de que yo entrara. Mientras caminaba por la tienda,
Este sentimiento de tristeza absoluta me envolvió y tuve que tomar un minuto para componerme. Solo muestra que todo lo que se necesita es una mirada para que te sientas como si volvieras al punto de partida. ¿La extraño? No. Extraño a la persona que pensé que era, pero esa persona ya no existe, si es que alguna vez lo hizo. No le deseo daño ni dificultades, realmente no. Simplemente me niego a seguir adelante con odio en mi corazón. La única persona a la que le pesará a largo plazo es a mí. También me enteré por la novia de mi amigo que estaba segura de haber visto a mi ex esposa fuera de un pub en la ciudad, toda acaramelada con otro tipo un par de años atrás, mientras aún estábamos juntos. Aparentemente, nunca me dijo nada porque no estaba segura de que fuera ella y no quería entrometerse. Algo más que es realmente importante es que estoy teniendo problemas cuando se trata de mis padres, y todo lo que siento hacia ellos es completa apatía. Estoy teniendo dificultades para sentir algo, y no importa cuánto lo intente, no creo que eso cambie. Mi padre ha intentado reconstruir la relación de nuevo. Simplemente ya no me importa. Puede sonar duro, pero es la verdad. Y lo más importante que ha pasado es que casi muero, literalmente. A principios de año, tuve una experiencia realmente aterradora cuando me corté la parte trasera del pantalón contra un bote de basura metálico mientras trabajaba. No me di cuenta de que había causado un corte hasta que llegué a casa, y cuando me fui a la cama por la noche, me sentí un poco raro. Me desperté alrededor de las 2 de la mañana y mi pierna estaba pulsando, me sentía terriblemente mal, veía doble, mareado y alternaba entre fiebre severa y escalofríos. Entendí de inmediato que podría ser sepsis, así que llamé a una ambulancia. Mis pensamientos estaban haciendo vueltas a la velocidad de la luz en mi cabeza mientras hiperventilaba como loco. ¿Sabes lo único que me calmó cuando estaba entrando en pánico? Acepté que posiblemente iba a morir, y por alguna razón, simplemente no sentí miedo. No sé si fue ese estado de aceptación del destino, pero cuando acepté que podría ser el final, todo se volvió muy simple y tranquilo. He estado pensando mucho en esto últimamente y cuando pienso en la infidelidad y la traición, siento algo similar. Tienes que aceptar que lo que tenía se acabó. Ya se ha ido. Si alguien está dispuesto a hundirse en tales profundidades, apuñalarte por la espalda tan despiadadamente para su propia gratificación, luchar esa batalla perdida es noble y todo, pero cuando tienes probabilidades de éxito similares a ganar la lotería, ¿vale la pena? ¿Vale la pena el dolor? No lo creo. Solo después de haber perdido todo somos libres de hacer cualquier cosa.